los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Desde el domingo 28 de diciembre del año pasado comenzamos a enfocar un lema, una palabra guía, un pensamiento que el Señor instaló en nuestros corazones junto a mi esposa como un leitmotiv, como una frase directiva. Año 2026, tiempo de expansión y gracia sin fronteras. Hoy quiero hablarte bajo esa última frase, sin fronteras. Y el subtítulo podría ser: Dios no hace acepción de personas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. La verdad que es un capítulo extraordinario. Cuando estés en casa, más tarde, mañana, entre esta tarde y mañana, no para el martes, te recomiendo. Lee todo el capítulo 9 y todo el capítulo 11, para que la lectura breve y sintética que hoy hacemos del capítulo 10 tenga un contexto y una mirada más amplia. Amén. Y dentro del capítulo 10, que merece ser leído de punta a punta, solo para redimir el tiempo de este sermón, quiero enfocarte en una expresión que el apóstol Pedro dice y quedó registrada en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. Perdón, pero es más fuerte que yo, se lo tengo que decir. Por lo menos Pedro abrió la boca y lo que dijo a continuación tenía sentido. Hay mucha gente que solo abre la boca y no dice nada que valga la pena. Cierro paréntesis. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Se me iluminó el pensamiento, me cayó la ficha. Por fin lo veo, que Dios no hace acepción de personas. Una de las muchas maneras que Dios suele utilizar para que entendamos algunas cosas, como le pasó a Pedro, para ensanchar nuestro corazón, para ampliar nuestra visión y para motivarnos hacia nuevos desafíos, es poniendo alguna distancia con nuestra zona de confort, entendiendo por zona de confort aquello en lo cual hacemos de taquito todos los días. ¿Se entiende? Gael, por ejemplo, todos los días no tiene que ponerse 20 minutos a orar para ver cómo se va a vestir para ir al cole, por ejemplo, ¿no? El flaco es un tipo práctico, organizado, disciplinado. María Rosa sin lenguaje de señas. Y estoy seguro que no demora 45 minutos para definir qué zapatilla se va a poner, por dónde va a ir rumbo a la escuela, a quién va a saludar y esas cosas. Es su zona de confort. Ahora, si por esas cosas de la vida, raras, extrañas y sorprendentes, se tuviera que mudar, no sé, a San Salvador de Jujuy, la frontera norte de La Quiaca, en Argentina, y tal vez los primeros días él se sentiría un poquito desacomodado, hasta tendría que readaptarse al clima, las temperaturas, el barrio, el recorrido.
En vez de ir en moto, capaz que va caminando o en bici o a caballo. ¿Te imaginas, flaco? A veces Dios nos mueve temporalmente, transitoriamente, de nuestro hábitat, de lo que hacemos todos los días, de donde estamos todos los días, de con quién nos vemos todos los días, y nos mueve en lo físico, en lo natural, porque en realidad quiere llevarnos a un cambio, a un ensanchamiento mental, a una expansión de visión espiritual. ¿Vamos bien hasta acá? Allá por junio del 2023, junto con mi esposa, nos tocó coordinar a un grupo de estudiantes que estaban haciendo su residencia del profesorado de nivel primario, del nivel inicial, ¿no?, de ciencias de la educación, y éramos en total una delegación como de 15 personas que viajamos desde Buenos Aires a Comandante Andresito. ¿Alguien tiene idea dónde queda eso? Acá hay uno, no haga trampa, Acá hay uno que hace así y le cae tierra colorada. Misionero. Provincia de Misiones, capital nacional del mate. Yerba Andresito también. Muy bien. Y haciéndote la historia larga, corta, estuvimos una semana allí en una comunidad cristiana evangélica que tiene la iglesia, coordinando también la escuela, el nivel inicial, primario y secundario. Y hubo una tarde que quedó así medio libre del primer día, que era, digamos, un sábado a la noche. El domingo me dice el pastor, que también era el representante legal de la escuela: ¿te gustaría ir a conocer una de las aldeas guaraní, Mbia guaraní, en las cuales estamos colaborando? Sí, cómo no. Me pasó algo similar a lo que te conté hace poco con respecto a la cárcel. Yo soy un indio come chingón, oriundo de Córdoba, pensé. Pero nunca estuve con los guaraníes Mbia. Pero si el pastor dice que va toda la semana, voy. Bueno, empezó la aventura porque no teníamos la camioneta apropiada para meternos en el territorio. Ir descendiendo algunos kilómetros hacia ese valle no fue tan difícil. El tema fue después salir, ¿no? La tierra gredosa, había llovido, la humedad, patinábamos por todos lados. Pero cuando llego, debo confesarte que yo tenía mis prejuicios. Él me dijo: tráete la guitarra, yo me equivoco, toca, canta, vamos a hacer una reunioncita ahí. Entonces, cuando llego al lugar, veo un salón que era un poquitito más grande que esa oficina multiuso, que decía el cartel escuela. Eso era la escuela. Y un cartelito que decía de la maestra de la escuela pública, que venía de a 200 kilómetros los lunes y se quedaba a vivir, a dormir, a comer hasta el viernes y se iba a su casa recién para el fin de semana. No habrá clases por paro gremial hasta nuevo aviso. Bueno, arrancamos bien la experiencia. Y de a poquito me dice: empecé a tocar la guitarra. Yo me sentía, no había nadie alrededor. Y empecé a tocar, y comenzaron a aparecer niños de a 10, de a 15, de a 20. De repente teníamos como 50 niños. Y me dice: bueno, ahora te voy a presentar al cacique. Y yo en mi mente retrógrada, ¿qué pensé? ¿Qué imaginé? A ver. Eso, Diego. Sí, la pluma. Listo, acá llegué. Acá me sacrifica. Cayó con un pantalón deportivo Adidas. No voy a decir la camiseta de qué club popular de la nación. Dios lo bendiga, me dijo. Y ante Yara tan de lo pasado. Y resulta que el cacique, disculpen, pero me olvidé el nombre, no solo había recibido al Señor, venía con su Biblia, estaba aprendiendo a leer en castellano,
se había bautizado y recientemente en ese lugar selvático se había casado bajo la bendición del pacto de la iglesia. Y ahí se me cayeron todos los prejuicios. Entonces, cuando me retiraba, susurraba yo con el Espíritu Santo, luchando por salir de ese lugar que se estaba empezando a oscurecer, y éramos dos empujando un auto imposible de sacar, hasta que por fin vinieron dos muchachitos, nos ayudaron y pudimos salir. Yo decía: Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar? Para hacerte entender que debes amar sin fronteras y que yo no hago acepción de personas. ¿Qué te parece? Sin fronteras es parte del lema al cual el Señor nos quiere llevar. Sin fronteras raciales, sin fronteras de cultura, sin fronteras geográficas, sin fronteras de situación socioeconómica, sin fronteras de ningún tipo de prejuicio que a veces nos distancia con la gente. ¿Te diste cuenta que a veces nos pasa? Entonces, en los próximos minutos quiero compartirte algunos principios que la palabra de Dios nos ayuda para que nos reenfoquemos, para que Centro Cristiano Morón sea una familia de fe sin fronteras y que pueda amar, bendecir y alcanzar a toda clase de personas sin favoritismos, sin hacer acepción, sin discriminar, sin menospreciar, porque la gracia del Señor es suficiente para todos y cada uno de los seres humanos. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Amén. Así que necesitamos volver a mirar el plan de Dios y entender cómo evangelismo, discipulado, los 5 principios que siempre publicamos en el WhatsApp grupal y que los tenemos allí en aquel mural, los 5 principios que sostienen nuestra visión de iglesia saludable. Vez tras vez tenemos que revisarlos a ver si estamos alineados con eso. ¿Se acuerdan? 5 principios. En el centro de nuestro corazón, adoración, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. En segundo lugar, ministerios en plural. ¿Cómo se sustenta eso? Porque amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y amar es bendecir, ayudar, servir, estar al lado de la gente. La vertical a Dios, lo horizontal a la gente. El tercer principio saludable que sustenta nuestra visión es que debemos ser un pueblo que evangeliza. ¿Tengo que ser un predicador, pastor? No cuente conmigo. No, solamente tenés que contar, abrir tu boca y decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si no estás pero tan apasionado para contar algo bueno que Dios hizo en tu vida, contás algo bueno que Dios hizo en la vida de José, en la vida de Ramona, en la vida de alguno de tus hermanos. Son historias reales, un testimonio. No somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados defensores de nadie, somos testigos del amor del Señor. En cuarto lugar, como familia de fe entendemos que es fundamental la comunidad. Estar conectados, estar interdependientes. El bautismo es un primer paso para que la persona también se sienta integrada. No soy un visitante, no soy un oyente, no soy un transeúnte, no soy un curioso que va y viene. Soy parte de la familia. ¿Cuántos dicen yo soy parte? Amén. Entonces, por eso el énfasis en trabajar en los grupos pequeños, como
como hacían nuestros primeros hermanos que están registrados aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 42, dice que y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no frenaban, no paraban, no hacían pausa. ¿De qué? De predicar y enseñar a Jesucristo. Todos los días, todos los días. ¿Cómo? ¿Hacían un culto general todos los días? No tenían ni siquiera un auditorio propio. El templo era un lugar de referencia. Che, mañana a las 3 hacemos la oración juntos. Sí, ¿dónde? En el templo. Eran las escalinatas o el patio exterior. Y cuando decían la oración, ¿sabes a qué se referían? Al Padre nuestro que estás en los cielos. Solo que ellos entendían que no era un rezo mecánico de memoria, sino que era una guía para que todos juntos pudieran tener un tiempo de oración. En el templo y por las casas, todos los días. Y hacían dos cosas. Dos, que no son iguales. Predicar y enseñar a Jesucristo. Predicar es cuando proclamamos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando lo proclamamos como el Señor, como el Rey, como el Salvador, eso es predicar a Jesucristo. El querigma, la anunciación de quién es Jesucristo. Pero luego hay que enseñarlo. Cómo Jesucristo interviene en tu vida. En el paso a paso, en el cada día. Cómo abrir tu vida a Jesucristo comienza a transformar tu manera de pensar, tus hábitos. Cómo sos como soltero, como casado. Cómo administras tu tiempo, tu dinero, que ahora entendés que no es tuyo, sino que todo es de Él. Decí conmigo, todo lo que sé, todo lo que soy y todo lo que tengo es suyo. Ahora con las manitos, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo. Eso es enseñar. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Como todas las áreas de la vida, eso es el discipulado. Y por eso los grupos pequeños. Y por eso en Centro Cristiano Morón hablamos de grupos de. Entonces, te quiero recordar estos principios. Número 1, necesitamos alinearnos con el propósito eterno de Dios. Miren que el apóstol Pedro había sido parte de ese selecto grupo de los 12, ¿se acuerdan, no? Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Andrés, Bartolomé, toda esa muchachada linda. Y dentro de esos 12, Pedro, de una manera muy especial, había recibido de parte del Señor una felicitación que ninguno había logrado. Bienaventurado, dichoso eres. De a partir de ahora, Simón no será más Simón, un junco liviano que va para aquí, otro día para allá, que flota y se lleva la correntada. No, de ahora en adelante, por cuanto captaste la revelación de quién soy yo de verdad, será llamado Pedro. Petra es la palabra original. Roca, algo firme, sobre el cual, sobre tu fe, tu revelación, voy a construir, voy a edificar mi iglesia. Y usó la palabra eclesía, una asamblea dinámica que puede reunirse aquí o allá todos los días, con que haya solamente 2 o 3 invocados en mi nombre. ¡Wow! Sin embargo, Pedro, al paso del tiempo, sus tradiciones, ¿qué lo afectó a Pedro? Sus tradiciones, sus costumbres, las cuestiones que por décadas y décadas había practicado como un buen israelita, todavía había un muro de prejuicio con respecto a llevarle el evangelio a alguien que no era Moisés, que no era judío. Prejuicios, tradiciones,
costumbres que a veces bloquean el Evangelio en nuestra vida. Número 1, entonces te dije, debemos alinearnos vez tras vez con el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es ese propósito eterno? Que desde Génesis a Apocalipsis vemos revelado que Dios, que es amor, tiene un corazón de padre, que anhela formar una gran familia con muchos hijos, no cualquier hijo, lo más parecido, semejante al hermano mayor que tenemos, el primogénito, Jesús. Entonces el Evangelio no se trata solo de escapar del infierno. El Evangelio no se trata solo de decir, compré el boleto para el cielo, salvate de la condenación eterna. Eso es un resultado que viene, obviamente, por la fe en Cristo. Se trata también de restaurar en cada persona que viene a Cristo ese carácter, esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, restaurar y recuperar una calidad de vida que Jesús la llamó vida y vida en abundancia. ¿Estás acá? Si ese es el objetivo de Dios, entonces todo lo que hacemos en Centro Cristiano Morón, lo que enseñamos, la organización, los métodos, las estructuras, incluyendo por supuesto la importancia de los grupos de mate, apunta a formar de cada cristiano un discípulo, de cada discípulo un verdadero ministro del Señor. Bienvenido al club. La prioridad no es la cantidad, sino la calidad de lo que hacemos. Quiero decírtelo de nuevo. La prioridad debe ser que la calidad de lo que hacemos, comenzando por cada uno, la mejor semilla, el mejor servicio, la mejor enseñanza. Vengo a limpiar, limpio como si fuera para el Sheraton de Puerto Madero. No sé si hay Sheraton en Puerto Madero, pero me vino bien el ejemplo. Lo mejor para Dios, excelencia, calidad. Y cuando yo hago con mi mejor esfuerzo y dedicación, Dios, que ve todo, va a premiar y traer la multiplicación. ¿Alguien dice amén? Tenemos a nuestro hijo menor en el proceso de ingresar a una carrera universitaria compleja, desafiante. Entonces yo le expliqué el otro día, antes de ir a rendir un final para el cual estuvo tomando clases particulares, anduvo de vigilia en vigilia, pero vigilia de estudio y no de oración. Le digo, Gaby, vos tenés que prepararte con agonía. ¿Ah? Y le expliqué, en la antigua Grecia, el origen de la palabra agonía tenía que ver con dar tu mayor esfuerzo. Entonces, cuando vos le pones agonía a tu estudio, a tu trabajo, a tu proyecto, si incluso no te fuera bien y no llegás al 6, llegás al 5, pero lo diste con agonía, vas a tener una satisfacción interior, porque vas a decir, lo di todo. Estudié, preparé, me esforcé, rebusqué por aquí, por allá, hice de todo menos machete. Le puse agonía al asunto y aunque no llegué hoy, lo lograré mañana. Y si no lo logro mañana, será pasado mañana. Y si no es pasado mañana, algún día sé que lo voy a lograr. Esa es la actitud que a veces veo que en el pueblo de Dios nos falta. Darle lo mejor al Señor. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Te digo, no. Esfuérzate y sé valiente. Y luego Dios hace lo suyo. Él añade. Es más, y le cerré la explicación a nuestro hijo. Porque hay gente que a veces consigue buenos resultados
sin dar su mejor esfuerzo. Y aunque alcance el objetivo, su conciencia nunca queda en paz ni satisfecha, porque sabe que es un trucho. Incluso se está engañando a sí mismo. Sabe que alguien lo acomodó, que alguien se la hizo fácil, que de alguna manera zafó. Amados míos, no estamos para zafar, estamos para ser del equipo ganador, de los que dan lo mejor para el Señor. ¿Verdad que sí? Propósito eterno. En segundo lugar, como Pedro y la iglesia primitiva, debemos entender que la obra de Dios, esto es muy importante, es mucho más que reunir gente. No es solo hay que amontonar ladrillos, no. Dios tiene un edificio espiritual que construir. Una cosa es ser ladrillos amontonados, tirados así en un terreno medio baldío, y otra cosa es ser piedras vivas y ladrillos ordenados, acomodados, cada uno sabiendo que ocupa un lugar especial en la obra del Señor. No sé si estoy siendo claro. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les deja muy en claro que el plan de Dios no es llenar templos ni auditorios con oyentes pasivos, sino que el plan de Dios es equipar a los santos. ¿Cuántos santos hay acá? No dije santulones. Santos. Te cuento algo. Cada vez que vos te pones bajo la gracia, el perdón y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el Padre se asoma al balconcito del cielo y dice: ah, mirá qué lindo todos los santos que tengo en Morón. Así nos ve Él. Ahora, del dicho al hecho, ese gran trecho lo va trabajando día a día. ¿Quién? ¿El Espíritu? Entonces, para los santos, dice la Efesios capítulo 4, que el plan de Dios es equiparlos, entrenarlos, perfeccionarlos, para que cada uno de nosotros haga su ministerio. Codealo suavemente, con cariño, al que está a tu lado. No le quiebres la costilla. Cuidado, Naila, con Lázaro. Y decirle: ¿estás haciendo tu ministerio? La salvación es el comienzo, pero el discipulado es el proceso. Y un discípulo es alguien que cree lo que Jesús dice y hace lo que Jesús manda. Te digo de nuevo: un buen discípulo es aquel que cree todo lo que la palabra del Señor le dice y obedece, practica, aplica todo lo que la palabra del Señor le enseña. Y siguiendo ese modelo de Jesús, por eso insistimos en la importancia de los grupos pequeños, en el trabajo en grupos que van a hacer una tarea mucho más dedicada que cuando nos reunimos los 50 o 60 que generalmente nos encontramos por acá. Y en este año que vamos a terminar duplicando lo que el Señor nos ha dado, tenemos que asegurarnos de hacer una tarea de calidad para el Señor. Amados, si esta iglesia solo se dedicara a hacer reuniones y eventos especiales, pero no forma discípulos comprometidos con la misión, estaremos desperdiciando tiempo y energía. Y la verdad, creo que ninguno de nosotros quiere desperdiciar tiempo, porque la vida está hecha de tiempo. En tercer lugar, la función principal de los referentes, los líderes, los coordinadores, los facilitadores de los diversos ministerios que el Señor está levantando en el Centro Cristiano Morón es poder capacitar, entrenar, instruir a la gente. Cada líder, cada facilitador, cada coordinador, cada referente de cada ministerio
ministerio, sea en la acción social, en la intercesión, en los grupos de mate, en la alabanza, en evangelismo, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Ya casi estoy rapeando, En todas las áreas que el Señor nos ha dado, el gran objetivo no es que vean, ay, cómo sé yo, mira, fíjate cómo sé, cuánto sé, cómo conozco. Jamás me vas a alcanzar. Tu objetivo no es ser un tapón, un techo, un tope. Tu objetivo es que la gente crezca. En todas las áreas. Hay algo que Dios te ha dado, que sabes hacer, en lo cual sos bueno, y con la unción de Dios este año vas a ser excelente, no solo bueno. Y tenés que sembrarlo, transmitirlo, compartirlo. Un santo contagio de lo que Dios te ha dado. Es transferencia espiritual. ¿Estás aquí? En cuarto lugar, el cristianismo verdadero. Estoy recordándote principios fundamentales para ser una iglesia sin fronteras, que ame sin hacer acepción de personas. En cuarto lugar, el cristianismo verdadero se vive en soledad. ¿Es así? Decí conmigo, en comunidad. ¿Qué es comunidad? Lo más esencial y la primer célula comunitaria o social es la familia. Lo más parecido a lo que el Señor quiere que funcione su iglesia es a una familia. Uy, pastor, estamos fritos. Porque yo con mi familia me llevo horrible. Sonríe, Dios lo está filmando. Claro, es que justamente es en el ámbito de familia donde hay que renegar a ver quién lava los platos, quién es el último que nunca pone papel higiénico nuevo, ¿no? Todas esas cosas tan angelicales que nos atraviesan. En esos aspectos se va puliendo, limando y perfeccionando ¿qué? La naturaleza de la convivencia y del ser humano. Puede decir mío, ajá. Entonces, cristianismo verdadero no se vive aislado en un convento, en un gueto, ni encerrado 24 horas los 7 días de la semana teniendo culto en este lugar. Cristianismo verdadero se vive en comunidad. Si vos relees capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versos 46 y 47, te muestra una iglesia en comunidad, que incluso dice que se amaban, se ayudaban, se contribuían unos a otros de tal manera que no había ningún necesitado entre ellos. Amados míos, ¿cómo vamos a salir a hacer testimonio y ejemplo de Cuchacucha y Doctor Monte hacia afuera si no podemos primero resolver y dar un ejemplo de comunidad aquí dentro? El desafío es que mientras seguimos madurando, mientras vamos creciendo, tenemos que ir bendiciendo a nuestro alrededor. Entonces, ellos perseveraban en la enseñanza, apenas se bautizaban, compartían la vida, compartían la oración. Es más, la Santa Cena del Señor se repartía de manera comunitaria en las distintas casas. Te lo voy a decir, ya sé que te lo dije y te lo voy a repetir. Tuvieron que pasar más de 300 años hasta que los cristianos tuvieran un templo propio. Fue cuando supuestamente Constantino, el emperador, tuvo una visión: con esta cruz vencerás. Salió con la cruz, le fue bien en la batalla, lo tomó como una señal y dijo: listo, de ahora en adelante el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y colorín colorado, el poder genuino original se ha terminado. Eso es lo que pasó cuando la iglesia, y esta es una enseñanza que hay que tener mucho cuidado, cuando la iglesia como institución hace alianzas con el poder de turno, puede obtener subvenciones, fondos, templos, lo que quiera, pero va a perder su libertad ética y moral para ser un agente profético de decir: esto dice el Señor. Todos somos ciudadanos, por lo cual todos somos entidades políticas.
pero no somos partidarios de apoyar como iglesia a nadie en el nombre de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que escucha, entiende. ¿Estás acá? El Evangelio no promueve el individualismo. No basta con asistir a las reuniones. Necesitamos relacionarnos. Oh, pastor, pero en el grupo de mate justo ahí una persona con la cual no sabe cómo me cuesta. ¿Por qué te cuesta tanto? A ver, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es? Como el cacique guaraní, que a mí no me caía bien. Como los muchachos de la cárcel de Junín, que al comienzo tampoco me caían bien. No, es que tiene un olor a chivo impresionante. Eso tiene arreglo. Los primeros cristianos se reunían en los hogares. ¿Dónde se reunían? ¿Y qué hacían ahí? Oraban, enseñaban, predicaban, compartían la mesa y cultivaban, te regalo otra palabrita griega hoy, koinonía. ¿Qué es la koinonía? Comunión. No solo estar juntos y amontonados, sino estar todos unánimes juntos. Unidad no es lo mismo que estar apretados. Por más que yo tenga 3 kilos de papa metidos a presión en mi olla Essen, realmente van a tener comunión las papas cuando estén hervidas, las quite del recipiente, las cuelo y las haga puré. Eso es comunión, donde ninguna papa puede levantar la mano y decir: ¡esta soy yo! Reclamo mis derechos, la quinta de la cual fui extraída. Comunión, koinonía, unidad. Punto número 5. Los grupos de mate son la expresión más básica e importante de la iglesia. Ay, pastor, ¿y qué versículo dice? No hay ningún versículo que diga grupos de mate. Pero hay un principio, hay una esencia, y es el trabajo en los hogares, los grupos pequeños. Pedro le predicó a 3.000 en Pentecostés, pero luego Jerusalén fue llena de muchos, decenas, cientos de hogares, donde de día a día la gente seguía predicando, ministrando y llevando la misericordia de Dios a los distintos barrios de Jerusalén. El Nuevo Testamento menciona innumerables veces la frase: la iglesia que está en su casa. O sea, que la semana que viene me pongo mi iglesia propia, aleluya. No entendiste nada. La iglesia es de Cristo. La iglesia tiene principios de orden y autoridad. Pero la iglesia es como la mejor, a ver, piense cuál sería en Argentina hoy, la mejor de todas las mejores cadenas de supermercados o de negocios presentes en el país. Piense, no me diga todavía. Piense. Supermercados o negocios, con la mejor cadena de servicio y atención en el país. Piense. ¿Ya lo tienen? A ver, por aquí, ¿quién me dice uno? Sí, pero dame un nombre, Arielito. Vamos por acá. Allá Liliana al fondo. ¿Coto yo te conozco? Auspicia este mensaje. Carrefour. Ya vendió en varias sucursales y están más chau que hola. ¿Por acá? Chango más. Día, chango más. Bueno, todas esas que están pensando. Siempre han buscado, y miren que el objetivo de la empresa es facturar nada más, No le interesa el bienestar eterno de tu alma, solamente quieren facturar. ¿Qué han hecho? Primero atendían de lunes a viernes, después inventaron los shopping, también atendieron sábado y domingo. Primero atendían solo a la mañana. Ahora, a 4 cuadras de mi casa, hay un negocio afrancesado, que no diré su nombre, que atiende 24 horas. En turno rotativo, los empleados a veces vos ven, no sabés si es zombies versus plantas.
O planta de tus zombies, ¿no es? O si realmente hay alguien de carne y hueso que me está atendiendo. 24 horas. Le tengo una noticia. La iglesia del Señor Jesucristo, bien entendida, funciona 24/7. No tiene que ver con hacer reuniones todos los días, todo el tiempo en un lugar. Tiene que ver con que vos y yo, conectados de manera interdependiente, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Así que mañana la iglesia del Señor va a andar por empresas, por talleres, por escuelas, porque donde vos vas, el Espíritu Santo de Dios va con tu vida. Así funciona. Conmigo, pero Dios también nos dio estrategias. Y los grupos de mate, los grupos pequeños, como comúnmente muchos llaman las células, comparando a las células biológicas como un organismo microvisible, pero poderoso para la salud del organismo. Los grupos pequeños, los grupos de mate, nos ayudan a trabajar en equipo. No a pescar solitarios, sino a tirar una red de a 3, 4, 5 o 6. Porque así como se lo dijo nuestro querido apóstol Pedro, también el Señor nos dice a nosotros: los haré pescadores de seres humanos, de personas. Aclaro lo de hombres, no vaya a ser que... Había una jovencita en mi iglesia de la adolescencia que le decíamos Petra. Tenía una habilidad para ser pescadora de hombres. Cosas del pasado. Usted y yo somos llamados a ser pescadores y la red funciona así. Mínimamente hay un anfitrión, como Cornelio, que le abrió la puerta de su casa a un facilitador, como Pedro, que a regañadientes llegó a la casa de Cornelio. Y hay por lo menos un ayudante, como había en la casa de este centurión romano, donde dice que había convocado, mirá, y aprendamos, a sus parientes y amigos íntimos. Tu red de conexión empieza ahí, parientes y amigos íntimos. Podés ampliarlo a vecinos, podés ampliarlo a compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y luego viene la gente que ocasionalmente Dios cruza en tu camino y no es una casualidad. Es una esquina estratégica de contacto para bendecirle. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Entonces, cuanto más sano es ese núcleo de anfitrión, facilitador y un ayudante, mejor va a crecer y multiplicarse el grupo en calidad y en cantidad. Por último, el sexto principio que te dejo en esta mañana es reforzar lo que dije al comienzo. Somos una iglesia sin fronteras que no hace acepción de personas. Bienvenidos al arca de Noé, todos los animalitos del Señor. Bípedos, cuadrúpedos, de colores raros, de hábitos que quizás vos decís, ¿cómo este personaje va a entrar al cielo? ¡Oh! Si tiene un encuentro con Cristo, agarrate a Catalina, diría la murga uruguaya. La gracia de Dios no tiene límites para limpiar un corazón, transformar una vida y darle pasaporte al reino celestial. El tema es cómo hacemos vos y yo. Cuando vemos que nos llega uno que está, no sé, espelado, llega musculosa y tiene tatuaje en todo lo que se le ve piel y le cuelgan ganchos y aros y piercing de todos los orificios visibles. Puedo decir, ¿y este? Sí, también por él Cristo murió, resucitó y dentro de poco en la Pascua vamos a celebrar que Él no ha
hace acepción de personas. Dios nos ha llamado a expandir su reino y a compartir su gracia sin fronteras. Sin fronteras, ¿o no, Gaby? En Resistencia al Chaco, capaz que arrancamos con un grupo de mate por videollamada. ¿Te acordás, José? 3 miércoles puede ser que vino un vecinito nuevo, un joven, llamado Ignacio. Bueno, ya no vive más en el barrio Ignacio. Tuvo una serie de problemas y a raíz de esa serie de problemas también me presentó a su compañera de cuarto, vamos a decirlo así. Y dice que intempestivamente tuvieron que irse por una serie de inconvenientes con alguien en la cuadra o ahí en la casa de al lado, o el propietario, una cosa extraña. Y por fin me habla ella, siempre me hablaba solo él. Ella, ni siquiera llegaron a venir a una reunión acá. Él pasó un miércoles a la noche y fue atendido. Y me pidió el contacto. Y ahora se fue a González Catán. Bueno, son 12 kilómetros, 13 kilómetros más o menos. Pero además él lo ve más difícil de poder venir a congregarse. Y yo pensé, ¿y qué tal si hacemos un grupo por videollamada y una vez por mes lo alcanzamos, nos reunimos y llevamos la palabra y llevamos el pan, el vino y bendecimos también ese lugar? Ay, pastor, ¿le parece? Recién estoy arrancando. Un hermano me dijo en Córdoba, pastor, vos sabés que trabajo en la fábrica tal, ¿no? Sí. Me queda muy poco tiempo cuando llego a casa y yo tengo unas ganas bárbaras de abrir mi casa para un grupo de mate, una célula le llamábamos en aquel tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? Y le pregunté, Félix, en tu ritmo ahí tan intenso de trabajo en la fábrica, ¿no tenés aunque sea una pausita? Sí, tengo 45 minutos para descanso y el almuerzo. ¿Sí? Le digo, ¿no te animarías? Si pedís permiso, por supuesto, a tu supervisor, yo te doy una hojita con un bosquejo que se puede leer en 5 minutos y comenzar una reunión en la fábrica. ¿Y sabés qué sucedió? Félix me hizo caso, se animó y empezó en la fábrica a armar un grupo de oración y compartir la palabra de Dios, y empezó a llevar a Cristo a un montón de obreros y compañeros que de otro modo, en un horario y en un lugar tradicional de la iglesia, nunca hubieran llegado a escuchar. No había WhatsApp, no había YouTube, recién teníamos mail en esos años 90. Y ese muchacho, que no era pastor, que no era misionero, que no era predicador con credenciales de un instituto teológico, sí lo que tenía era un corazón sin fronteras y no hizo acepción de personas. ¿Estás acá? El encuentro entre Pedro y Cornelio, mis amados, es uno de los momentos más revolucionarios del Nuevo Testamento. Porque en esa casa, no en un estadio, no en un auditorio, no en un templo, en esa casa de un ciudadano funcionario romano, Dios derribó el muro y abrió la puerta de bendición para miles y miles y millones de personas que no habían nacido con el ADN del judaísmo. Pedro había recibido de parte de Jesús una palabra que le dijo: a ti te daré la llave del reino. Haga conmigo una locura linda, a ver. ¿Se anima? ¿Tiene alguna llave por ahí? ¿Tiene? Búsquela. Agárrela. ¿Ya la tiene? ¿La tiene? Si no la tiene, agárrese del vecino que tiene al lado. A ti te daré las llaves del reino, le dijo el Señor a Pedro. No estoy jugando, no estoy jugando. Y Pedro abrió las llaves del reino para todo el judaísmo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2.
a ti te daré las llaves del reino. Un tiempo después Pedro va a Samaria, donde él no había ido a predicar, había ido Felipe, pero tuvo que ir a imponer las manos para que descienda el Espíritu Santo, y abrió las llaves del reino en Samaria. Pero todavía faltaba abrir las puertas y las llaves del reino para los gentiles, para todos los no judíos. Y a un día, a regañadientes, por medio de una visión, ese amado Simón, ex Simón, y ahora Pedro, se atrevió a abrir su boca y decir que Dios no hacía acepción de personas. Y cuando empezó a predicar y llegó al punto crucial donde dijo que Jesucristo vino a perdonar los pecados, se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en esa casa. Levanta tu mano y yo te profetizo hoy. A partir de esta temporada que comenzó el otoño, te digo que de aquí al 21 de septiembre te vas a multiplicar, te vas a duplicar, te vas a triplicar, vas a ser usado para hacer las llaves del reino, abran puertas y seas de bendición a lugares sin fronteras, amando a la gente sin hacer acepción de personas. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Termino con esto. Cornelio. Hay Cornelios a nuestro alrededor. Ay, 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 iglesia, escúchame bien, por favor, te lo pido. Era un hombre romano que seguramente se había hastiado de la idolatría, del paganismo, de la maldad, incluso de todos los rituales de los romanos. Y empezó a ser atraído por la fe del pueblo judío que amaba, adoraba y servía a un Dios que no demandaba altares ni imágenes. Y dice que Cornelio, cuando tiene una visión de un ángel, era una persona que amaba a Dios, que oraba siempre y que era generoso haciendo limonas en el pueblo. Señor, yo quiero un Cornelio como miembro de ese sello. ¿O no? ¿Y qué le faltaba? Nacer de nuevo y que le sea revelada la persona de Cristo. El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las que estuvieron presentes y los que estuvieron presentes recordarán que Dios nos dijo que una mujer puede ser la clave para abrir un hogar, y ese hogar puede ser la clave para bendecir a una ciudad. Lidia bendijo su hogar y fue la clave para que Pablo predicara y se constituyera la iglesia de Filipos. Y por ella tenemos la carta a los filipenses. Un Cornelio con sus parientes y amigos fue la clave para que el evangelio a partir de ahí rompiera los prejuicios judíos, las tradiciones judías, el hermetismo judío, el favoritismo judío, y entendieran de una buena vez que Jesús les había dicho: comiencen por Jerusalén, sigan por Judea, avancen hasta Samaria y no se detengan hasta llegar hasta los confines de la tierra. Y nos dice el Señor en esta mañana, Centro Cristiano Morón: comiencen por Cuchacuchi y Doctor Monte, sigan por las cuadras de alrededor y avancen, usen todos los medios posibles, sin fronteras tecnológicas, sin fronteras de distancia, sin fronteras de clases humanas, porque yo tengo expansión y gracia para todos, para todos, para todos, para todos. Dice el relato, léelo completo, que Pedro había ido con una comitiva de asuntos eclesiásticos de Jerusalén. Ultra, recontra, archiconservadores.
mí que se quedaron en el hall de entrada de la casa de Cornelio, no quisieron entrar. Imagínate, todo un apóstol y apenas llega, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse o entrar en la casa de un gentil. Qué linda manera de presentarse un predicador, ¿no? Como diciendo, la verdad que este lugar es inmundo, pero bueno, le estoy haciendo caso a Dios y vine. ¿Para qué me hicieron venir? Dale, Pedro. Si después de pescar lo único que sabes hacer es predicar, ¿para qué vas a venir? Estaba retobado, como decimos acá, ¿no? Medio que el Señor lo llevaba hacia los empujones. No quería llegar al punto. Comienza a predicar y yo creo que el Señor ni lo deja terminar de predicar. Y dice que en un determinado momento el Espíritu Santo fue derramado, y usa esta frase cuando se lo cuenta a Jerusalén, como a nosotros en el principio. No. Estás exagerando, Pedro. Te estás juntando con cordobeses exagerados. Seguro que no fue tan así. De verdad, preguntaron a los muchachos. Y todos los decían, dice que estaban atónitos. Es decir, no tenían palabras, no tenían voz. No lo podían expresar lo que habían visto. Porque el poder del Espíritu Santo de Dios se había derramado sobre ellos. Y sobre muchos de nosotros todavía está pendiente de derramarse tal vez. ¿Y sabe qué está esperando el Señor que hagas? Abrir tu casa como Cornelio. Traer tus parientes y amigos como Cornelio. Abrir tu disposición a participar, a servir en un ambiente hogareño. ¿Esta cosa está grabada? Porque esto es pura improvisación. Pedro no entendía del todo, pero obedeció. Te doy esa receta. Aunque no lo entiendas todo, obedece. Es más, si estás esperando entenderlo todo para dar un paso de fe y obediencia, estás frito. Nunca vas a ver algo distinto. Vas a tener solo una religión hueca, aburrida, algunos días más lindos, otros días más... ¡No! Te invito a ser parte de una aventura, a ser un guerrillero de la fe, a ser un revolucionario espiritual, a ser uno de los que decía: estos que trastornan el mundo entero, llegaron también a mi barrio, llegaron también a mi cuadra, llegaron también a mi pueblo, llegaron también a mi WhatsApp. Estos que andan revolucionando todo, ahora no se quedaron encerraditos en Jerusalén. Salieron de la conservadora, salieron del freezer, salieron del salero y andan desparramando sal por todas partes. Ese día, en un hogar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los presentes. Cornelio, el anfitrión, Pedro, el líder obediente, y nuestro Padre Celestial, que no hace discriminación, ni acepción, ni clasificación de gente más buena o más mala,